Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un verdadero placer el estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de una buena noticia para la actividad económica, que es el negocio de las exportaciones. Por fortuna, la economía de los Estados Unidos va a crecer alrededor del 6% en este 2021, y esto va a generar que las exportaciones, nuestras ventas de exportación, pues tengan un arrastre importante. De hecho, esto es lo que ha motivado un cambio en las expectativas económicas para este 2021. Y un rubro que se va a ver beneficiado también es el rubro de las maquiladoras. Hoy vamos a platicar con Luis Manuel Hernández González. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, INDEX, y pues vamos a platicar con él acerca de las expectativas que se ven para la industria maquiladora. Después de un año para el olvido, el 2020 fue bastante complicado. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión vamos a platicar con ella acerca de la actividad económica interna, el mercado interno que sigue contraído. Hace unos días se dio a conocer el índice oportuno de la actividad económica, que nos permite ver lo que va a suceder, el dato final que va a suceder al primer trimestre. Y bueno, las expectativas no son favorables, los números no son favorables, y el primer trimestre la economía seguirá contraída con números negativos. Lo invito a que nos acompañe. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le decía, hoy vamos a platicar acerca de la actividad económica interna, la actividad del primer trimestre. Lamentablemente, creo que conforme al script, los números no son positivos en el primer trimestre de este año para la actividad económica. El INEGI dio a conocer el índice oportuno de la actividad económica y bueno, pues las expectativas, los números no son favorables. Y bueno, pues Claudia, como siempre, un verdadero placer. Qué gusto saludarte. Pues sí, Alberto, amigos de Dinero, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y pues sí, el INEGI acaba de dar a conocer el indicador oportuno de la actividad económica. Este indicador, cabe señalar, es todavía más oportuno que el INEGI, que el IGAE, que se da a conocer semanas antes de lo que ya es la información oficial acerca del comportamiento del Producto Interno Bruto del país. De acuerdo a este indicador oportuno de la actividad económica, en marzo se cayó 2.1%. Esto significa que pues, la debilidad económica durante los 3 primeros meses del año se mantuvo, puesto que en enero y febrero también hubo caídas muy importantes, de 4.2% y 3.9%. De acuerdo, aquí lo más interesante es que de acuerdo con el IDIC, este Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico de José Luis de la Cruz, pues la economía mexicana lo que está demostrando es que ha entrado en la fase final de la primera etapa de una recesión que comenzó en el segundo semestre del 2018 y que solamente se avivó, o bueno, no solamente porque fue un golpe muy importante, con la llegada del virus del COVID-19 y que obviamente asestó un golpe muy importante a la economía del país. De esta manera, pues la caída del Producto Interno Bruto de los 3 primeros meses del año, de acuerdo al IDIC, va a ser de un 3.2%. O sea que todavía se está en una caída profunda con respecto a los primeros 3 meses del 2020, en donde la actividad se mostraba débil, pero todavía tenía cierto crecimiento. Entonces, la tasa de comparación obviamente va a resultar negativa para los 3 primeros meses del año. Pero, pues ya para abril seguramente se van a comenzar a mostrar tasas positivas, pero no hay que irse con el engaño. Obviamente la tasa de comparación del 2020 va a ser muy, muy baja, así que vamos a ver tasas de crecimiento de acuerdo al IDIC de un 10% para el segundo trimestre y hasta de un 5% para el tercer trimestre. Pero esto no va a ser suficiente porque el crecimiento inercial que vamos a registrar durante este 2021 va a ser muy difícil de mantener en el 2022. O sea, de acuerdo con el IDIC, solamente vamos a lograr el crecimiento inercial hasta el primer semestre, hasta marzo del 2022. Claro, o sea, porque las tasas de comparación
van a ser muy bajas y entonces vamos a tener el sentimiento de que estamos creciendo, pero en realidad no vamos a lograr recuperar los niveles que teníamos, ya no digamos prepandemia, sino los niveles que teníamos en el 2017. Y otra vez, Alberto, el ingrediente que está destacando el IDIC para poder mantener el crecimiento más allá de marzo del 2022, pues ante la falta de un programa de apoyos económicos por parte del gobierno federal, va a ser la inversión. Y como la inversión, tanto pública como privada, se mantienen totalmente acotadas, de acuerdo con el IDIC, va a ser muy difícil que la economía mexicana pueda mantener tasas positivas más allá de marzo del 2022. ¿Y esto qué significa, desafortunadamente? Pues otra vez el cierre de empleos, de empresas, la pérdida de empleo y que pues, no vamos a recuperar el tamaño de la economía que teníamos antes de la prepandemia, Alberto. Inmejorable el momento que viene a partir de abril, justo en las elecciones, porque pues viene el momento de decir, bueno, ya la economía está creciendo una barbaridad, ya nos recuperamos, ya salimos del bache, ya pues la economía está caminando, crecimientos importantes, pero ojo, esto es un espejismo. Como bien lo dices, Claudia, la base de comparación pues de los números va a ser bastante engañoso y al final de cuentas, pues quizá podamos crecer 4.5, 5%, pero cuando uno hace la cuenta y pues compara con el 8.5% de caída, pues lamentablemente la recuperación del PIB no se estará dando y probablemente tampoco al terminar 2022, porque pues la economía en el 2022 probablemente crezca 2.5, 3%, a lo mejor estaremos, digamos, ya en el tamaño del PIB de antes de la pandemia, pero pues, digamos, el crecimiento va a ser muy lento y la recuperación de las condiciones laborales, del mercado laboral, de las percepciones económicas, pues va a tardar en recuperarse varios años, lamentablemente. Así que, ojo, no irse con las expectativas, ¿verdad, Claudia? Pues así es, Alberto, pero bueno, el día a día al final lo vivimos los ciudadanos, la precarización laboral lo sufrimos los ciudadanos y aunque escuchemos tasas de crecimiento del 10%, sabemos que mucha gente no ha recuperado sus empleos, que le bajaron el sueldo y no va a recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia. El consumo está deprimido como nunca antes lo habíamos vivido, así es de que el día a día es el que se impone y pues solo falta, es necesario solamente imponer la lógica para darnos cuenta que estas tasas pues son bastante engañosas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Te agradezco, como siempre, tu comentario. Si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero. Continuamos. Bueno, ya estamos con Luis Manuel Hernández. Él es el titular de este consejo tan importante que es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, el INDEX. Y bueno, pues platicábamos acerca de la buena noticia que puede significar el tema de que las exportaciones de nuestro país pues van a crecer porque la economía de los Estados Unidos está creciendo. Y bueno, pues un puntal en ese tema son sin duda alguna las empresas maquiladoras. Y Luis Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre. Gracias por darnos el chance de platicar. Un gusto, y gracias. Mucho gusto, Alberto, a tus órdenes. Gracias por la invitación. Pues Luis Manuel, ¿qué estás viendo para la industria maquiladora en este año con esa
ventaja, digamos, de ser socio de los Estados Unidos y que la economía de ese país tan importante vaya a crecer más de 6%? Mira, esas son buenas noticias para México y buenas noticias para el sector de manufactura. Lo que nosotros vemos ahorita es Estados Unidos pues plantea un rango, ¿no? De un 6% a un 10% de crecimiento de su economía, lo cual para nosotros es una correlación. Si ellos crecen el 10%, nosotros crecemos el 7%, ¿no? Vamos a decir, estamos a un 70% de lo que ellas crezcan, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo ahorita, el crecimiento del sector para manufactura va a ser alrededor de un 5% en México, lo cual nos da una gran ventaja comparativa con otros países. Número 2, nos posiciona más fuerte también en el país. Ahorita somos, como bien sabes, el 57% de la exportación de México la generamos nosotros. Entonces, esto quiere decir que mucho de la exportación que se va a generar adicional lo va a venir directamente de nosotros, ¿no? Uh-huh. Eso es bueno para México también porque debido a que el turismo por los temas de COVID va a caer, el petróleo está cayendo, las remesas están cayendo, pues qué bueno que tengas ya un sector con 6,000 industrias y 3 millones de personas trabajando, pues listos para recibir más volumen. ¿El 57% de las exportaciones de México son de la industria maquiladora? Así es. Fíjate, pues muy importante, ¿no? Realmente. Y cuando hablamos de industria maquiladora, ¿a qué nos referimos, Luis Manuel? ¿Cuántas empresas hay? Mira, somos 6,300 empresas en México, ¿no? Si lo pones en un contexto, Alberto, es el 0.03% de los RFCs de México, ¿sí? Entonces es el 1%. Sin embargo, se emplean 3 millones de personas, ¿sí? Te genera una derrama económica diaria de $95 millones, nada más en salarios. Entonces, ese es un tema que nosotros consideramos para cualquier gobierno de cualquier país es sumamente interesante, ¿no? Ajá. Que sus ciudadanos están recibiendo $95 millones al día. Este número nosotros vemos que va a crecer para junio más o menos a 107 millones diarios. Y te estoy hablando de nada más de salarios. Para junio. Para junio. Salarios, puros salarios. No estamos hablando de impuestos y puedes ponerle un 30% de impuestos ahí. Entonces, por día, pues puedes estar hablando de que este sector pues, te va a generar promedio 365 días del año, $100 millones, ¿no? Entonces, por eso yo digo que somos bastante importantes y sí considero que debemos de, vamos a decir, abrazar un poquito más y promover un poco más este sector. Y cuando hablamos de ese 57% en dinero, ¿cuánto es, Luis Manuel? ¿Cuánto generan de divisas ustedes? ¿Cuánto dinero traen a nuestro país? Es una excelente pregunta, Alberto. Te puedo pasar el dato, después no lo traigo aquí a la mano. ¿Sí? Más o menos, grueso, digamos, que será, pues, bueno, miles de millones de dólares, ¿no? Sí, o sea, es cerca más o menos del $1 billón. ¿Sí? $1 billón, fíjate nomás. No, bueno. Entonces, te estoy diciendo un número, incluyendo el costo de material, costos de gastos indirectos, etcétera. Entonces, es un número bastante grande. Ahora, Luis Manuel, lo interesante también es que antes pensábamos en la industria maquiladora y la concebíamos como en la frontera, pero eso ya no es tan cierto, porque hay un montón de entidades que han atraído también pues, estas empresas y ahora también se benefician de este flujo, ¿verdad? Sí, mire, sí se benefician y algo muy importante en esa pregunta, Alberto. Podemos ver, por ejemplo, estados como Querétaro, ¿no? Que no tenía esa vocación. No. Lo que se fue creando es una vocación. Entonces, eso es bueno para el estado. ¿Por qué? Porque generas mayor educación para que se puedan esas personas dar un valor agregado al sector, ¿no? Querétaro, donde lo tomo de ejemplo, tiene un gran impacto aeroespacial. Lo que tú ves, las ingenierías de ese nivel, son ingenierías de bastante nivel. Entonces, también les da acceso a una economía mejor a los muchachos, le da acceso a una economía mejor al Estado. Entonces, esa persona requiere una casa, requiere un carro, requiere mejores escuelas. Entonces, si nos vamos nosotros a cada estado que tiene sectores de manufactura, es un estado que mínimo tiene 10 universidades, ¿sí? Es una gran parte de esa vocación, todo lo que son diplomados, etc. ¿Y en cuántos estados hay maquila? Mira, estamos ahorita en 27 estados. 17 estados. 27. ¿27? Ah, caray, pues toda la República, ¿no? No, casi todos, así es. Ahorita estamos buscando ciertos lugares muy estratégicos para poder... No hay manufactura, pero lo que vemos es tan flexible el sector que ahorita con el tema de Asia, muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Quiero relocalizar. Exacto. En eso. ¿Y qué producimos más, Luis Manuel?
¿Qué es lo que más producimos? Desde artículos del hogar hasta artículos para marcapasos. ¿Sí? Tienes una gama total, aeroespacial, automotriz, médico, artículos de recreo, por ejemplo, persianas, etcétera. Te puedo decir que lo más fuerte es electrónico, automotriz, aeroespacial, económicamente y médico, pero pues tienes una gama muy diversa. Sí, médico, porque son todos estos componentes que utilizamos, ¿verdad? En donde México se ha convertido en un potencial importante como manufacturero, ¿verdad? Es correcto, sí. Antes, hace unos 7, 8 años, el clúster latinoamericano más fuerte era Costa Rica. Ahorita el clúster latinoamericano más fuerte es Tijuana, ¿sí? en México. De este tipo de productos, ¿verdad? Es correcto. Sí, sí. Uh-huh. No, pues interesante. Bueno, si me permites, Luis Manuel, vamos a un corte y seguimos platicando. Don Dinero, regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Don Dinero, continuamos. Bueno, ya estamos platicando justamente de la industria maquiladora con Luis Manuel Hernández. Nos platica de de las expectativas favorables que hay para este año, para este rubro, que más o menos crecería pues alrededor del 5%, más o menos, después de que la economía de los Estados Unidos va a crecer mucho. Pero bueno, Luis Manuel, ¿cómo nos fue en 2020? ¿Qué tanto nos pegó el COVID? ¿Qué tanto nos pegó la pandemia? Pues el confinamiento, todas las medidas sanitarias, el distanciamiento. ¿Qué tanto le afectó a la industria maquiladora? Mira, fue un impacto de un trimestre, te puedo decir, Alberto. Normalmente, en términos de activos fijos, llegan $8 billones al año de activos fijos a este sector. ¿Okay? Lo que vimos es que llegaron 5. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Eso ahí obedece que un trimestre del año no trabajamos. Lo que vimos también es que los sectores ahorita están creciendo en forma de K, ¿no? Tenemos empresas buenos conocidos que eran 700 personas antes del COVID, ahorita están en 3,000 personas después del COVID. ¿Por qué? Porque la demanda fue masiva, pues sí, eso es uno. Otro de los temas que vimos en 2020 es de que el sector que más rápido se reactivó y por qué no nos pegó tanto la economía es este sector. Porque este sector, el cumplimiento que tiene, y es lo que siempre hemos dicho, no es solamente con las regulaciones de México, es con regulaciones internacionales también. Entonces, para nosotros era, ¿sabes qué? Necesito producir, tengo 100 personas, por ejemplo, en un turno, pues para cumplir con la sana distancia lo quebramos en 3 turnos, ¿no? Entonces, lo que fuimos viendo es eso. Fuimos viendo también que las empresas empezaron a capacitar, algunas empresas cambiaron, vamos a decir, sus métodos alimenticios para generar estos temas de prevención de COVID y también el acercamiento a lo que son familias. Vimos que el COVID nos dio una ventaja de cómo hacer el negocio diferente y cómo generar el negocio diferente. Ahorita lo que estamos viendo es una reactivación y por eso México ha sido la mejor opción para reactivarse para muchos países. ¿Y cuánto creció la industria maquiladora el año pasado? 3,5%. 3.5, fíjate. ¿Cuánto crecía más o menos antes de la pandemia? 5%.
5%, o sea que sí le pegó por ese trimestre que dices, ¿verdad? 3.5, ¿verdad? Claro. Pero bueno, pues vamos a regresar prácticamente de inmediato a diferencia de otros rubros en donde te dicen, no, pues nos vamos a tardar 2 años, 3 años para regresar al nivel pre-COVID o pre-crisis. Pues en el caso de ustedes prácticamente, pues ya para este 2021 estaremos regresando a los niveles, ¿verdad? El plan es que en junio de 2021 ya regresemos al nivel que traíamos el año pasado. Creo que la expectativa que nos dan los economistas es que vamos a estar arriba de lo que traíamos el año pasado y es muy cierto. Ahora, Luis Manuel, ¿cuáles son los temas que les preocupan a ustedes? Hablabas tú de la necesidad de empujar, digamos, medidas para atraer a nuestro país muchas empresas que con el COVID se vio claro, pues es difícil trabajar con ellas desde Asia. Y Estados Unidos quiere traer muchas empresas, el acuerdo comercial, el TEMEC, creo que habría esfuerzos para relocalizar en Estados Unidos o en Canadá o en México, pues muchas empresas. ¿Qué hace falta? ¿Qué están haciendo ustedes para lograr y, digamos, aprovechar esta coyuntura? Mira, lo que vemos, Alberto, es una excelente pregunta. Lo que vemos es la vocación, ya la tenemos. La gente disponible para poder trabajar, la tenemos. Número uno. Creo que tenemos que mandar un mensaje de unión más integral, que es lo que estamos viendo ahorita, una preocupación que tenemos afuera, y de hecho acabamos de tener una conferencia de eso, es la energía. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que México no tenga energía? ¿O cómo es posible que Canadá y Estados Unidos, que son los miembros de un tratado sumamente grande, estén planeando? Por ejemplo, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Para la mitad de mi gobierno, dice el señor Biden, un 30% de las patrullas van a ser eléctricas. Entonces, queremos y debemos nosotros, vamos a decir, engancharnos en ese proceso, porque nosotros queremos ser productores de esas patrullas, nosotros queremos ser los que van a procesar eso. Y si Estados Unidos te dice a veces que voy a tener un 30% de mi población de patrullas eléctrico, el automóvil, lo que tenemos que poner en México es que la electricidad no es o sea, básicamente es obligación estar nosotros a la par de otros países, ¿no? Sí. Me preocupa, sobre tu pregunta, ¿qué nos preocupa? Es que por regulaciones gubernamentales dejemos de ser competitivos. ¿Por qué? Porque esa situación es uno como persona, pues tú lo sabes, tú quieres ser competitivo, quieres desarrollarte, etcétera. Entonces lo que menos quieres que te pongan a ti o tu auditorio es restricciones, pues, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque no te desarrollas. Entonces, si nosotros vemos esa restricción de que no hay energía y que tienes que producir con diésel o que tienes que producir con algo que te genera un tema de carbono muy, muy tóxico para el mundo, pues el consumidor lo va a ver y va a decir, ¿sabes qué? Pues tengo que acercarme a otros países, ¿no? Eso es una preocupación. Luis Manuel, ¿el tema del outsourcing les pega a ustedes también? Mira, sí tenemos un impacto, pero no tan directo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? El tema del outsourcing, nosotros estamos de acuerdo en que regulen, ¿sí? Lo que se tiene que regular, ¿sí? La cuestión aquí es dos temas, es actividad preponderante, ¿sí? ¿Cuál es la actividad preponderante que vamos a tener? Y también cuál es el enfoque que vamos a darle a todo lo que son los objetos sociales, ¿sí? Lo que mirábamos es que una empresa te ofrecía de todo, ¿sí? Te ofrecía de todo, no puede alguien ofrecerte de todo. Entonces, nosotros vemos bien que lo estén acotando. Lo que nos impacta muchas veces es cuando de un día a otro cambia. Outsourcing hay en Canadá, outsourcing hay en Estados Unidos, outsourcing hay en Europa. Tenemos que ser competitivos. Si lo queremos regular está bien, pero que no sea un cuello de botella, ¿no? Ahora, Luis Manuel, la falta de confianza que han generado algunas políticas públicas, hablabas del tema de la energía, pero hay otras políticas, todos los días pues hay decisiones controvertidas. ¿Qué tanto ayuda esto para la toma de decisiones y para que al final de cuentas se puedan atraer estas empresas, Luis Manuel? Mira, no ayuda mucho, ¿sí? Te lo digo como es, realmente no ayuda mucho. Lo que pasa es que al final, si te pones a ver lo que es el inversionista, dice, pues el dinero lo tengo, ¿sí? Yo no lo tengo aquí, ¿lo invierto en México o me espero a ver qué pasa? Exacto. Entonces, lo que estamos viendo es que no lo está invirtiendo, ¿sí? No lo está invirtiendo ni en México ni en otro país, está esperando a ver qué pasa. Lo que estamos también viendo es que algunos estados de la República, sus políticas económicas han cambiado y se han segregado, entonces menos dependencia de la federación. Eso tú vas a empezar a ver en los siguientes meses que unos estados van a crecer más que otros, porque por la apertura que han tenido los gobiernos
o diputados o senadores, ¿no? Lo que nosotros consideramos también es que sí deberíamos educarnos un poco más de todos como país y entender que competimos con otros países. Uh-huh. Seguimos compitiendo internamente nosotros. Yo creo que nos va a ser mejor si competimos a otro nivel, en otra cancha. Sí, totalmente. Y pues falta una política industrial, ¿no? Luis Manuel, no sé qué, pero me parece que faltarían por parte del gobierno federal como medidas orientadas a estimular a la industria. No sé cómo lo estás viendo. Mira, sí debe haber estímulos. Yo creo que el mejor estímulo es la certeza jurídica que le puedes dar a una persona. ¿Sí? Uh-huh. O sea, sabes que este es tu campo de acción, ya está en una ley, ya está definido. Entonces, eso te genera creatividad en el empresario. Pues sabes que ya me dijeron la cancha, ya voy a jugar, etc. Esos apoyos que tú dices, sí los esperamos, pero no dependemos de ellos. ¿Por qué? Porque al final el mercado los está pidiendo, ¿no? O sea, con o sin, vamos a estar atacando el mercado. Uh-huh. Y digamos, hay riesgo de que perdamos inversiones y que se vayan, en lugar de quedarse aquí, se vayan a Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, con las políticas que está implementando el gobierno de Joe Biden. Mira, sí hay riesgos en ciertos sectores, muchos de ellos van a ser sectores automotrices. ¿Por qué? Porque van a proteger su inversión. Ajá. Lo que vemos ahorita nosotros es el mejor año de manufactura de Estados Unidos, si mal no recuerdo, fue en 1987. ¿Sí? Nunca van a volver ellos a tener la manufactura que tuvieron en ese tiempo. No. Entonces, nosotros somos la mejor opción. La correlación que tenemos económica con ellos es 1.7%, es muy alto, o sea, 1 es el tope, ¿sí? Entonces, nosotros vemos esa como una muy buena opción. Uh-huh. Bueno, pues como quiera, me parece que no podemos bajar la guardia, ¿verdad, Luis Manuel? Tenemos que empujar con todo, ¿no? Así es. Tenemos que seguir con esto. Es parte de nuestro proceso, ¿no? Aprender, crecer y cambiar. Bueno, muy bien. Pues, Luis Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nuestro auditorio, ¿eh? A tus órdenes, Alberto, que tengan muy bien todos. Gracias. Igualmente, Luis Manuel Hernández González. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, el famoso INDEX. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que esté con nosotros la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.